la NIC 40, la NIC 40 y la NIC que revisamos el día de ayer referente a lo que es los intangibles. Siempre se menciona lo que es el deterioro del valor de los activos. ¿Ok? Ahora, específicamente esta norma, la NIC 36, nos menciona o nos da los conceptos de qué es un deterioro y cómo hacemos el cálculo del mismo. ¿Ok? Esto todo de resumir lo que es más relevante para mí. Hay más conceptos, sin embargo, ya cuando revisen la norma y tengan alguna duda, del momento de que hagan la revisión de eso, me lo mencionan y lo podemos ver durante la clase. ¿Ok? Lo primero, ¿cuál es el objetivo de esta norma? ¿Qué es lo que nos señala o qué parámetros nos da? Lo que nos indica esta norma o lo que nos señala son los procedimientos que una empresa tiene que aplicar para asegurarse que los activos estén contabilizados por un importe que no sea superior a su importe recuperable. ¿Okay? Acá tenemos ya dos conceptos. Acá tenemos ya un concepto, lo que es el importe recuperable. ¿Ok? Entonces, ¿qué sucede o qué es lo que busca la norma? Como bien menciona acá, lo que desea es que el importe que nosotros, así en palabras más sencillas, el importe que nosotros tenemos registrado contablemente en los estados financieros, lo que desea esta norma es que el valor recuperable, o sea, el valor que nosotros vamos a obtener por liquidar este activo, no sea menor al costo que tenemos registrado en los libros contables. Si eso sucede, entonces estamos frente a un deterioro del valor de los activos. Lo ideal es que este valor recuperable esté por encima del valor registrado en los libros contables. ¿Ok? Entonces, la norma nos va a indicar cuáles son los procedimientos para aplicar y para evitar que sucedan, o mejor dicho, para detectar estos casos en los cuales el valor recuperable es menor al valor registrado en los libros. ¿Ok? Ahora, también señala que un activo estará contabilizado por encima de su importe recuperable cuando su importe en libros exceda el importe que pueda recuperar el mismo a través de su utilización o de su venta. ¿Okay? Creo que esto se entiende, ¿no? Si tu valor recuperable está por encima de tu valor que está registrado dentro de los libros contables, entonces en esos casos no estamos hablando de un deterioro, ¿ok? Pero eso tampoco no significa que estamos hablando de un mayor valor a registrar dentro de los libros contables. ¿Ok? A ver, para resumir, en el primer caso estamos hablando en los cuales el importe recuperable es menor al costo que tengo registrado en los libros. En esos casos yo hablo de un deterioro. Pero ¿qué sucede si es el inverso? En el cual mi importe recuperable está por encima del costo que yo registro contablemente. Entonces, en ese caso estamos hablando de un mayor valor o un excedente a registrar dentro de los libros contables. No. En estos casos, no. Cuando se hace la evaluación del deterioro, ese mayor valor no tiene un efecto dentro de lo que es la parte contable. ¿Ya? Entonces, específicamente esta norma nos va a hablar sobre lo que es el deterioro, cómo determinar o cómo calcular ese deterioro, qué parámetros aplicar y también cómo se registra este deterioro dentro de los libros contables. ¿Ok? Ahora, ¿cómo nosotros podemos identificar si un activo está deteriorado? Podemos usar tres tipos de fuente para nosotros tener un indicio referente si hay un deterioro por los activos que nosotros registramos dentro de los libros contables. ¿Ok? Podemos evaluar lo que son las fuentes externas de información, fuentes internas de información y lo que se refiere a dividendos, procedentes subsidiarias, negocios conjuntos o asociados. ¿Sí? Este último de acá, que menciona acerca de los dividendos, procedentes subsidiarias, negocios conjuntos o asociadas, este de acá se usa específicamente cuando hacemos la evaluación de lo que se refiere a las inversiones dentro de nuestros activos. ¿Okay? Este tercero de acá solamente le aplica o se usa cuando hacemos la evaluación de lo que corresponde a las inversiones en empresas subsidiarias o asociadas. ¿Ok? Entonces, recapitulando, yo puedo hacer la evaluación o para buscar un indicio referente a los estados financieros. Un ratito, chicos. ¡Qué pechillo!
Todavía no empecé. Ya, chicos, disculpen. Ya. Entonces, nosotros queremos tener un indicio referente a si nosotros debemos registrar un deterioro dentro de nuestros activos. Entonces, podemos usar estos tres tipos de fuentes. Ya les indiqué que la última es específicamente para lo que es inversiones. Ya. Ahora veamos la definición de cada uno de estos, ¿no? ¿Qué es una fuente? ¿Qué es una fuente externa de información o qué es una fuente interna de información? ¿Ok? Cuando nosotros hablamos de fuentes externas de información, estamos hablando en específico, nos dan tres casos la norma. ¿Ok? La primera es cuando existen indicios observables de que el valor del activo ha disminuido durante el periodo significativamente más de lo que cabría esperar como consecuencia del paso del tiempo o de su uso normal. ¿Ok? El segundo es durante el periodo ha tenido lugar o va a tener lugar en un futuro inmediato y hay cambios significativos como una incidencia adversa sobre la entidad referente al entorno legal, económico, tecnológico del mercado. Por ejemplo, cuando nosotros hablamos, una fuente externa podría ser por ejemplo, no sé si ustedes saben que las empresas pesqueras trabajan en base a temporadas y estas temporadas las determina el produce, ¿ok? El Ministerio de la Producción. ¿Ya? El produce hace la evaluación y indica en base a la evaluación de la calidad del mar y X cosas, evalúan cuántas temporadas de pesca va a haber durante el periodo. ¿Okay? Usualmente son 4 temporadas de pesca. Pero hace 2 años, por el fenómeno del Niño, solamente hubo una temporada de pesca. Entonces, este factor externo referente a un hecho que no puede manejar la compañía, ya sea referente, como mencioné, al entorno legal o al mercado, quizás un evento económico, genera un efecto dentro de, o puede generar un indicio dentro de deterioros. Es decir, en este caso en específico de las empresas pesqueras, al haber solamente un periodo de pesca, ¿qué es lo que va a suceder con sus activos fijos? Porque al final estos activos fijos son usados para lo que es el proceso de los pescados, para el de pescado, para conservas, para X cosas. ¿Okay? Entonces, estos activos, al no ser usados, hay la posibilidad de que se genere un deterioro de estos. Entonces, ahí ya con ese hecho externo, ya la empresa tiene un indicio de un posible deterioro. Entonces, ¿qué es lo que tiene que realizar? Tiene que realizar la evaluación de esto, a ver si es que va a generar un efecto dentro de mis activos. ¿Ok? Otro suceso puede ser durante el periodo donde las tasas de interés del mercado, otros tipos de rendimientos de inversiones, experimentan un incremento que probablemente pueda afectar a lo que es la tasa de descuento utilizada para calcular el valor de uso del activo, ¿no? Según lo que hemos revisado en algunos casos, nosotros traemos a valor presente algunos costos. ¿Ya? ¿Qué sucede si por un factor externo esa tasa que hemos usado sufre un incremento o una disminución? Entonces tenemos que hacer la actualización de esos esos valores que hemos determinado en algún momento, ¿no? Por ejemplo, lo que está sucediendo ahorita con Estados Unidos, con las políticas arancelarias que está implementando acá. Quieran o no, estas políticas afectan las tasas del mercado. Entonces, lo que ha sucedido es que ha habido una disminución en estas tasas. Entonces, ¿qué es lo que tendría que hacer la empresa? En base a esas políticas externas del gobierno, tendría que hacer la evaluación si estas tienen un efecto dentro de mis activos que traigo a valor presente. Si es así, tengo que terminar sin un deterioro también. ¿Ok? Entonces, cuando hablamos de fuentes externas, en general estamos hablando de sucesos o hechos que la empresa no puede manejar o no puede controlar. Y que por esos mismos, la empresa tiene que hacer la evaluación si posiblemente va a generar un deterioro en el valor de sus activos. Un ejemplo así de forma muy general. Por ejemplo, el próximo año son las elecciones presidenciales. Dependiendo de la cantidad de candidatos que haya o los candidatos que se presenten a las elecciones, ya puede esto generar un efecto dentro de mi producción. ¿Por qué? Imaginemos que se presenta, no sé, un Ollanta, o otro Pedro Castillo, o una Keiko Fujimori. Esto va a generar cierta desconfianza en el mercado por parte de los inversionistas. Entonces, ¿qué es lo que va a suceder? Van a haber una menor inversión, una menor producción. Y
quieran o no, esto va a generar un efecto dentro de mi compañía. Y ese efecto tenemos que evaluar si es que va a generar un efecto, va a generar un deterioro dentro de mis activos. Otro ejemplo, un cambio en una política fiscal. Imaginemos que para el próximo año el gobierno decide hacer un incremento de la tasa del IGB. Ya no va a ser un 18%, sino va a ser un 25%. Este hecho también va a generar un posible deterioro entre mis activos, porque van a encarecer los productos, quizás hay una menor producción, quizás mis activos ya no produzcan la misma capacidad, quizás tengan una mayor capacidad ociosa, ¿ok? Entonces, todo esto da indicio a que se genera un posible deterioro, ¿ya? Ahora, ya hemos visto lo que son los factores externos. Cuando hablamos de factores internos, ya hablamos de información que obtiene la compañía en base a su experiencia, en base al día a día de las actividades que desarrolla. ¿Okay? En este caso, usualmente lo que se ve es que lo que se maneja son informes internos de las diferentes áreas. Por ejemplo, puede ser del área de producción, el área de recursos humanos, en los cuales indican que posiblemente puede haber sucesos o hechos que puedan afectar a lo que es el funcionamiento interno de la compañía. ¿Ok? Entonces, creo que esta parte es bien entendible, ¿no? Factores externos son actividades o situaciones que nosotros no podemos manejar, no podemos controlar. Fuentes internas o factores internos, estamos hablando de hechos que nosotros podemos manejar y de alguna forma evitar que sucedan o que no tengan un impacto tan fuerte o tan negativo dentro de lo que es mis estados financieros. ¿Ok? Sinceramente, creo que entrar a mayor detalle sobre esto, bueno, pueden leer ahí, pero ese es el concepto general. ¿Ok? Y este punto que les indiqué que era específicamente a lo que se refiere la evaluación de las inversiones, ¿ok? Solamente lo usamos cuando hablamos de una inversión subsidiaria, un negocio conjunto o un asociado. En estos casos hacemos la evaluación en base a estos dos supuestos referente a si es que yo tengo, o si me importe en libros de la inversión dentro de los estados financieros separados. Cuando yo hablo de estados financieros separados, hablo de la empresa que forma parte de este consolidado o la empresa que no es controladora. ¿Okay? Entonces, en este caso, cuando hablamos de los estados financieros separados de una empresa y vemos que el importe en libros supera, supera el importe de lo que son los estados financieros consolidados de los activos netos, entonces estamos hablando en ese caso de una plusvalía. Una plusvalía es un mayor valor sobre lo que es la adquisición de las inversiones. ¿Ok? Entonces, si en ese caso sucede eso, estamos hablando de un mayor valor y eso no genera un deterioro. El problema es en el segundo caso, cuando el dividendo supera el resultado integral de la sociedad en un periodo en que este es aclarado. En ese caso, nosotros estamos hablando de un deterioro. ¿Ok? Igual, este caso te habla de los dos supuestos, uno en el cual yo tengo un mayor valor y en el otro en el cual yo tengo un menor valor. Solamente se registro en las operaciones cuando yo tengo un menor valor referente a estas inversiones. ¿Ok? De verdad, acá conmigo, no se preocupen por si no les ha quedado muy claro en esta parte de lo que se refiere a los dividendos, eso, porque lo que es el tema de inversiones, muy poco lo vamos a tocar. Más que todo me voy a enfocar en lo que es las normas que ya hemos tocado, activo fijo, lo que es inversiones, inversiones inmobiliarias, o disculpen, propiedades de inversión y lo que son intangibles, ¿no? Que es lo que hemos visto hasta ahora en lo que se refiere a los activos. ¿Ok? Si hubiéramos revisado alguna referente a lo que es el tema de inversiones, quizás entraría un mayor detalle sobre este punto. ¿Ok? Pero tampoco no les quiero complicar la vida. ¿Ya? Acá es lo importante. Y les puedo indicar que esta parte es la carnecita de la. Todo lo demás, bueno, repásenlo, observen, revísenlo si desean. Pero esto es lo importante, esto es lo que ustedes deben aprenderse sí o sí. ¿Ok? ¿Cómo yo calculo la pérdida por deterioro? ¿Ok? Entonces, yo calculo la pérdida por deterioro al momento de que hago una comparación. Comparo mi importe en libros versus mi importe recuperable. Si mi importe en libros, si mi importe en libros es menor al valor recuperable, entonces ahí yo genero un deterioro o registro un deterioro.
¿Ok? Vuelvo a repetir. ¿Ya? Primero, a ver, ¿cuál es el importe en libros? Es el importe que tenemos registrado en la parte contable. ¿Ok? Es el costo que tenemos registrado en lo que es activos fijos, intangibles o propiedades de inversión. ¿Ok? Es el costo que tengo registrado. ¿Ok? El importe recuperable es aquel importe que yo voy a obtener si en un momento hago la realización o el uso de un activo. ¿Ok? Entonces, vuelvo a repetir, si mi importe recuperable es mayor a mi importe en libros, entonces yo estoy hablando de un deterioro. ¿Ok? Ahora, ¿cómo yo determino ese importe recuperable? Tengo dos alternativas, que es el valor razonable de los costos de disposición, que vamos a ver qué es eso, y el valor de uso. De esos dos, yo elijo el menor. ¿Okay? Chicos, disculpen, me estoy equivocando. Es a la inversa. Cuando mi importe recuperable es menor a mi costo, ahí estoy hablando de un deterioro. Si mi importe recuperable es mayor a mi importe en libros, ahí no genera ningún deterioro. ¿Ok? Miren, lo voy a poner así a nivel práctico. A ver, ¿okay? Veamos. Valor en libros, valor recuperable. Ya sabemos que para el valor recuperable podemos elegir entre dos opciones, ¿no? Y ahí vamos a determinar cómo se determinan esas dos opciones. ¿Ok? Pero bueno, hablemos de un activo fijo. ¿Ya? En lo que son los libros contables, ya, en lo que es el libro contable yo tengo registrado un importe de 100.000 soles. En intangibles tengo un importe también de 200.000 soles. ¿Ya? Y yo he determinado que mi valor recuperable, en el caso de los activos fijos, es 150.000 y acá en este caso es 180.000 soles. ¿Okay? Entonces, en este caso, mi valor recuperable, en el caso de los activos fijos, mi valor recuperable está por encima de mi valor en libros. Entonces, en este caso, no registro un deterioro. ¿Okay? Pero, ¿qué sucede si mi valor recuperable está por debajo de mi valor en libros? En ese caso, registro un deterioro. ¿Okay? Y creo que es lógico, ¿no? Si un valor por el cual yo voy a obtener un activo está por debajo del mercado, entonces significa que en este caso en específico, si yo tengo el valor recuperable va a ser menor a lo que tengo registrado en mis activos fijos, eso que me está indicando que mis activos están sobrevalorados. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Tengo que registrar una provisión por deterioro. Ahora, ¿cuánto hace esa provisión de deterioro? Va a ser el diferencial. ¿Okay? Entonces voy a registrar una provisión de deterioro de 20.000 soles. Entonces, cuando haga mi registro contable, voy a tener un costo en intangibles de 200.000, una provisión por deterioro de 20.000. ¿Y cuánto va a ser mi costo neto de los intangibles? Costo neto de intangibles va a ser esto, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que se ha hecho?
hemos llegado al valor recuperable que hemos determinado en algún momento. ¿Ok? Por eso es que, en teoría, quieren, o sea, vean de esta forma. Si yo siempre voy a querer llegar a valor recuperable cuando esté por debajo de lo que es mi valor en libros. Entonces tengo que registrar la diferencial de esto para llegar a este importe. Entonces, en este caso, cuando yo hablo de un activo fijo y mi valor recuperable está por encima de mi valor en libros, pues acá no registro ningún deterioro. Y justo es lo que la persona la aprendizaje da un inicio. En este caso tampoco debería registrar, entre comillas, un mayor valor, un mayor valor del activo. Porque me acuerdo que en una clase un alumno me preguntó, profesor, ya está bien. En el primer caso que usted menciona los intangibles, entiendo de que tengo que registrar un menor valor porque está por debajo de mi valor recuperable. Entonces, en este caso, yo tengo un mayor valor al importe recuperable, debería registrar como un excedente por ese activo. No, en este caso no registras ningún excedente ni nada. Mantienes tus activos a valor en libros que están. ¿Ok? Solamente esta norma lo que busca es determinar si hay un deterioro. Si hay un deterioro, registras esa provisión. Si hay un mayor valor, no haces nada, queda ahí nomás. ¿Ok? ¿Dudas hasta acá, chicos? Sinceramente, la norma se reduce a esto, a hacer el comparativo entre libros y valor recuperable, y si es menor al valor recuperable, registro mi provisión por deterioro. ¿Okay? Ahora, lo que tenemos que determinar ahora es cómo se determina el valor recuperable, que es lo que vamos a explicar. ¿Ah? ¿Era tipo? Sí. ¿Y por qué no tiene aquí? Pues no me saluda. Ya, a ver, chicos, continuamos. Ya. Entonces, como les he indicado, esta parte es lo importante. ¿Ok? ¿Cómo termina el pérdida de deterioro? Importe en libros versus importe recuperable. ¿Okay? Ahora, ya sabemos cómo funciona esto. Ahora, la pregunta que se deben hacer, profe, pero ¿cómo determina el valor razonable menor costo de disposición y cómo determina el valor de uso? ¿Okay? La norma nos habla sobre eso. Cuando hablamos del importe recuperable, cuando hablamos del importe recuperable, eh, la norma indica que el importe recuperable de un activo o una unidad generadora de efectivo se toma como el mayor entre su valor razonable menos los costos de exposición y su valor en uso. Entonces, yo comparo valor razonable, que es lo que voy a determinar, menos los costos de exposición y el valor de uso, y de estos dos, tomo el mayor. ¿Ok? De estos dos, tomo el mayor. Ahora, ¿qué es el valor razonable menos los costos de exposición? Es el precio que estima la compañía que va a recibir por vender un activo, restando todos los costos necesarios para realizar la venta. ¿Ok? Un ejemplo ya. Yo quiero vender un camión, pero para vender ese camión tengo que repararlo, gastar, no sé, 1.000 soles en el mecánico, tengo que gastar en pintura, tengo que gastar en avisos en el periódico, eh, y X cosas, tengo que quizás gastar en recibos, en gastos por honorarios de un asesor legal o de un asesor de ventas. Entonces, ¿cómo determino ese valor razonable? Determinando el precio de venta de ese activo que yo quiero vender, y le voy a restar todos esos costos o esos gastos que les he mencionado referente a los que son necesarios para poder realizar la venta. Y ese importe neto va a ser el valor razonable de los costos de disposición. ¿Ok?
Creo que es sencillo. Precio de venta menos todos los costos necesarios para realizar la venta de esto. ¿Ok? Entonces, con eso yo tengo un importe. Luego viene lo que es el valor de uso. Ya para el valor de uso vamos a usar un poco de lo que es la mate financiera. ¿Ya? Es el valor actual de todos los flujos de efectivo que yo espero obtener de un activo. Entonces, todas las utilidades o todas las ganancias que voy a obtener, no sé, en los 5 años posteriores, todas esas ganancias las traigo a valor presente. ¿Ok? De ese valor presente voy a determinar lo que es el valor de uso. ¿Ok? Ahora, a todos estos ingresos que va a generar, también tengo que descontarle todos los gastos que también tengo que traerlo a valor presente. Y ya después de determinar todo eso, voy a determinar lo que es el valor de uso. Acá lo complicado es determinar lo que es la tasa de descuento para estos flujos de efectivo. Porque determinar cuáles van a ser los ingresos y todos los costos relacionados o todos los gastos relacionados a estos es algo que la compañía lo puede determinar sin ningún problema. Pero determinar la tasa de descuento, eso es a veces lo que genera problemas y genera algunas disyuntivas al momento de hacer una revisión. ¿Ok? Entonces, estos dos, valor razonable y valor de uso, determino el mayor. Una vez que he determinado el mayor, ese va a ser mi importe recuperable. Y eso es lo que tengo que comparar con el importe en libros. ¿Dudas acá? ¿Dudas, chicos? Bueno, ya. Acá viene algo importante. Yo ya he hecho esta comparación de acá. He comparado mi importe en libros, he comparado mi importe en libros versus mi importe recuperable. Y yo determino que genera una pérdida por deterioro. En este caso, ¿cómo registro yo esa pérdida por deterioro? En ese caso, sencillo. Cargamos a una cuenta de gastos y abonamos a una cuenta de activo, que es pérdida por deterioro. ¿Ok? Cargan a una cuenta de gastos y una pérdida de deterioro. Pero acá hay algo interesante. ¿Qué sucede? Y la norma lo dice de forma específica. ¿Qué sucede? ¿Qué sucede si yo tengo un activo evaluado y ese activo revaluado me genera una pérdida por deterioro? ¿También debería registrarlo en una cuenta de resultados, como en el caso anterior? ¿O hay otra opción? ¿Okay? Voy a ir de frente porque no alcanza el tiempo. En esos casos, cuando yo tengo un activo revaluado y determino que hay una pérdida por deterioro, en ese caso en específico, el registro no es contra resultados del ejercicio. ¿Ok? En este caso, cargas excedente de revaluación y y abonas a esa cuenta de deterioro, que es una cuenta de activo con saldo alrededor. ¿Ok? Cargas excedente de revaluación y abonas a deterioro. ¿Ya, chicos? Esa parte es importante, eso sí deberían identificar, porque ¿qué sucede si les coloco un caso práctico y determinan, y les pongo, ¿no? Que genera una pérdida por deterioro, un activo fijo revaluado? Entonces, en ese caso, si me registran ese gasto de deterioro con una cuenta de 68 de resultados, eso ya estaría mal. ¿Ok? Acá, si pongo un ejercicio en esto, acá es donde se va a confundir. ¿Ok? Entonces, les sugiero que tengan bien claro esto. Cuando es una pérdida de deterioro, ¿ok? De un activo que no es revaluado, se registra a una cuenta de gastos y se abona a una cuenta de activo. Si, es, si estamos hablando de un activo revaluado, estamos hablando de una carga excedente de revaluación y abonos a esa cuenta de activo. ¿Ok? Bien, chicos, ¿hasta acá dudas? Esto es lo importante, sinceramente. Y acá en esta parte, les aseguro que si se lo coloco un caso práctico, acá se va a confundir la mayoría. Así que ténganlo en cuenta. ¿Ya? Ya vamos casos prácticos. De verdad, de la norma, lo importante es esto de acá. Aprendan a memorizar esta parte de acá. ¿Ok?
y determinen qué es un... Y ahora en los casos que vamos a ver, recuerden cómo nosotros determinamos el valor razonable, no los costos, y cómo determinamos el valor en uso. Y cómo una vez que determinamos esto, cómo comparamos el importe recuperable versus importe en libros. ¿Ok? Céntrese en esa parte. Para mí eso es lo más importante de la norma. Ah, y esta parte de acá también. Cuando hablamos de una pérdida de deterioro, ¿cómo se registra esto? Ya sabemos que cuando es algo activo que no sea revaluado, va a resultados. Si estamos hablando de un activo que revaluado, cargamos acción de revaluación. ¿Ya? Ya. Vamos a esto de acá. Casos prácticos, para entender un poquito más. ¿Ya? En este caso, tengo una empresa textil. Esta empresa textil tiene entre sus activos fijos una maquinaria. Esta fue adquirida en el 2023 a un valor en libros de 66.000 soles. ¿Okay? Y se determinó que la vida útil de este va a ser de 6 años. ¿Okay? Y al cierre del ejercicio 2024, tengo una depreciación acumulada de 22.000 soles. Ahora, la gerencia ha hecho una evaluación y al cierre del periodo, y ellos han indicado que posiblemente existe un deterioro por desvalorización de esa maquinaria. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer nosotros? Hacer ese comparativo. ¿Qué es lo que tengo que comparar? Mi valor en libros. ¿Cuánto es mi valor en libros? 66.000 soles. ¿Ya? ¿Qué es lo segundo que tengo que determinar? ¿Qué es lo otro que tengo que determinar? Yo tengo mi valor en libros, ¿y contra qué lo comparo? ¿Contra qué comparo, chicos? Tengo mi valor de libros que es 66.000, ahora tengo que determinar mi importe recuperable. Y por eso tengo que elegir el mayor entre el valor razonable menos los costos y el valor de uso. En este caso tengo el valor razonable, que es 45.000, tengo el costo de disposición, que son 5.000, y tengo mi valor en uso. ¿Ya? Vuelvo a repetir. ¿Cuánto vendría a ser mi valor razonable menos los costos de disposición? Serían los 45.000 soles menos los 5.000 soles, con eso tengo 1.000. ¿Qué es lo que tendría, chicos? Creo que estoy mandando un día. Bueno, vamos de frente. Bueno, ya. Entonces, acá está la solución del ejercicio. Tengo mi valor en libros que les estaba indicando que son los 66.000, menos la depresión acumulada que son los 22.000. Tengo un activo neto de 44. Ahora, tengo mi valor recuperable. Comparo el valor razonable menos los costos de disposición, que son los 45.000 menos los 5.000, que son necesarios para disponer, y me sale que es 40.000. De esos 40.000, yo tengo mi valor en uso, que es 35.000. Entonces, compara estos dos. ¿Cuál es el mayor? 40.000. Entonces, ese vendría a ser mi importe recuperable. En este caso, mi importe recuperable es el valor razonable menos los costos de disposición. Comparo mi valor en libros versus mi importe recuperable y se dan cuenta que en este caso mi valor en libros es mayor a mi importe recuperable. Entonces, ¿esto qué generaría? Generaría una provisión por deterioro. ¿Ok? ¿Correcto, chicos? ¿Queda claro? ¿Para cuál necesito registro de esto? Ya está. Cargas una cuenta de resultados, una 8, y una 76, que es una cuenta de activo. Provisión por desvalorización. Acá pongamos un poquito más complicado. En este caso en específico, el valor de uso yo se los daba. Ahora en el siguiente caso, el valor de uso ustedes lo van a determinar. ¿Ya? De igual forma, tengo una empresa que adquiere una maquinaria, 100.000 soles, al cierre del periodo, tiene una depresión acumulada de 40.000 soles, ¿ok? Entonces, se han detectado que hay un indicio por posible deterioro. Entonces, la compañía te da los siguientes datos. Te da el valor del mercado del activo menos los costos de pintado y comisiones para las ventas. ¿Estos datos para qué me sirven? ¿Estos datos para qué me sirven? Bueno, chicos.
Ahí vemos. Luego tengo los flujos de efectivo, que son estos de acá, y tengo una tasa de descuento. Entonces, ¿qué es lo que tengo que comparar? Mi valor razonable menos los costos de disposición, que son los 57.000 soles del valor que voy a obtener por la venta del bien, que es lo de acá, menos los costos relacionados, los otros costos relacionados para la venta, que es el pintado y lo que es las comisiones para la venta. Que vendrían estos 4 y 3.000. Entonces, con eso determino mi valor, que son los 50.000 soles. ¿Ok? Con eso tengo mi valor razonable. Ahora tengo que determinar mi valor en uso para poder compararlo. En este caso, mate sencilla. ¿Cómo se determina el factor de descuento? 1 entre 1 más la tasa de interés. ¿Ok? Con eso determino los factores de descuento. Acá está por el primer año, segundo año, tercer año. Por eso tengo mi factor de descuento. ¿Ok? Los flujos anuales esperados los tengo acá como dato, que son los 21, 19 y 17. Que es lo que está acá, 21, 19 y 17. ¿A eso qué le aplico? Mi factor de descuento que determinó acá arriba. Multiplico ambos y me da un valor. Una vez que multiplico estos valores, me va a dar un total. Y esto de acá va a ser mi valor de uso. ¿Okay? Entonces, comparo mi valor de uso, 48.000, creo que está. Ya, tengo 48.000 acá, contra los 50.000. ¿Cuál es el mayor? Mi valor razonable menos los costos. Entonces, uso este como referencia. ¿Ya? Uso ese como referencia. Entonces, comparo mi valor en libros. Chicos, recuerden que siempre que el valor en libros es el valor neto, por si acaso, no me vayan a comparar solamente el costo contra el importe recuperable, porque solamente tienen ese error. No comparan el neto, sino comparan el costo nada más con el importe recuperable. Acá estarían con el mismo error. ¿Ya? Porque si solamente ponen el costo, 50 menos 100 menos 50, ¿cuánto me da 50? Mi deterioro no es 50, es el neto. ¿Ya? Entonces, tengo mi costo neto del activo, que es mi valor en libros, y lo comparo con mi importe recuperable. En este caso, mi valor en libros es mayor a mi importe recuperable. Entonces, acá tengo que registrar una provisión por deterioro. Entonces, si mi valor en libros es mayor a mi importe recuperable, siempre va a ser provisión. Una variante de este ejercicio podría ser que el importe recuperable sea mayor en mi valor en libros. Entonces, en ese caso, ¿hago algún registro? No. En esos casos no se realiza ningún registro. Y tendría que indicar que corresponde a que el valor recuperable está por encima del costo, pues, ¿no? Por tal motivo no se registra una provisión por deterioro. Esa podría ser una variante de este caso. Están en los asientos. Bien, chicos, miren, he tratado de resumir la norma en lo que considero lo que es lo más sencillo, que es la determinación del cálculo, que es lo de acá. ¿Ok? Ya saben cómo determinar lo que es esa provisión por deterioro. Y también tengan cuidado en esta parte de acá, referente al provisión, a lo que es a lo que son los activos revaluados. ¿Ok? Activo revaluado no se va a considerar, por si acaso. ¿Ya? O sea, no se va a considerar el efecto de la pérdida por deterioro en el resultado, sino en el excedente de revaluación del patrimonio. ¿Dudas acá, chicos? Para avanzar a la otra norma. Bueno, chicos, ya les he indicado las posibles variantes para lo que es el examen. Ya, chicos, esta es la NIC 37. Acá igual. Esta la vamos a hacer rápido también. Ya. Porque no quiero palabrearlos mucho. ¿Cuál es el objetivo de esta norma? Indicarnos cuáles son las bases necesarias para poder determinar si tengo una provisión, un pasivo contingente o un activo contingente. Así de cómo revelar la información referente a estas en los estados financieros. ¿Ok? Primero. Primero. Así, de forma resumida, ¿un pasivo y un activo contingente se registran? No. Nunca se va a registrar un activo y un pasivo contingente. ¿Ok? Ambos nunca se van a registrar. ¿Por qué?
porque corresponde a hechos futuros inciertos. ¿Okay? Yo no tengo la seguridad referente a lo que es a lo que voy a tener que provisionar o qué es lo que lo va a registrar o qué es lo que lo va a generar al final. Entonces, por eso, un activo y un pasivo contingente nunca se registran. ¿Ok? ¿Qué es lo que nosotros registramos? Nosotros lo que hacemos el registro que hacemos es de las provisiones. Ahora, para hacer registro de una provisión, tiene que cumplir con tres características, que son lo que están revisando ahí. Que la entidad tenga una obligación presente. Profesor, disculpe, no estaba presentando un pantalla. Ah, ¿no? No. Pues mi delegado, ¿dónde está? Ya. Ya, les estaba indicando. La idea general que se tiene que quedar, activo y pasivo contingente, nunca se registra. Si les pongo unos casos indicando hacer el registro de esos activos o pasivos contingentes, lo que ustedes tienen que responder es no se realiza un activo y pasivo contingente no se registra. ¿Ok? Así de sencillo debería responder si les coloco un caso así. Ahora, ¿qué es lo que nosotros registramos o reflejamos en la parte contable? Son las provisiones. Y para registrar una provisión, se tiene que cumplir con tres características, que corresponde a una obligación que se genera por un hecho pasado, ¿ok? Que es probable que la entidad va a desembolsar recursos para poder hacer para poder cancelar ese pasivo. Y tres, que se puede estimar de forma fiable el importe. ¿Ok? Hecho pasado, desembolso de recursos y una estimación fiable referente al valor. Si cumple con esas tres características, entonces sí se considera como una provisión y tenemos que hacer un registro de ese mismo. ¿Ya? ¿Dudas en esta parte, chicos? ¿Ya? Entonces, ¿cómo medimos la provisión? ¿Ya? En algunos casos, las provisiones, para determinar la provisión, usamos una estimación. ¿Ok? Entonces, en estos casos, esas estimaciones las determina la administración de la compañía, porque tiene el conocimiento previo, debe haber manejado hechos similares en años anteriores, o sea, sabe más o menos cómo es la tendencia. Por eso es que realizan una estimación si es que no tienen el importe exacto. ¿Ya? Entonces, una provisión, ¿cómo se mide? Mediante una estimación. Y ahora lo que está indicando, que los activos y pasivos contingentes no deben reconocerse dentro de lo que son los estados, no se tiene que reconocer o realizar un asiento contable dentro de los estados financieros. ¿Okay? Lo que puede realizar en el caso de un pasivo contingente es informar en nota acerca de la existencia de ese mismo. ¿Ya? Ahora, si hay una probabilidad que sea remota, de que no se genere que no tenga ningún efecto ese pasivo contingente, entonces en ese caso no se revela. Solamente cuando es probable el hecho. Cuando es probable, se revela. Cuando es remoto, no se hace nada. No se revela ni se registra. ¿Ok? Ese es en el caso de un pasivo contingente. En el caso de un activo contingente, nosotros estamos hablando ya de una entrada de un beneficio económico. En el de arriba estamos hablando de una salida, porque tienes que cancelar un pasivo. En el caso del activo contingente, estamos hablando de un ingreso. ¿Okay? Entonces, en este caso, puede ser que yo esté en un proceso judicial por un reclamo a mi favor, por 1 millón de soles. Y el abogado indica que es
probable registro, ¿no? Pero en este caso no se tiene que registrar. ¿Ok? No se realiza el registro por este. Lo que podemos hacer también es revelarlo dentro de los sistemas financieros. Ya. Acá viene algo que es nuevo y que también considero que es interesante. Acá la norma habla acerca de lo que es habla acerca de lo que es contrato oneroso. Creo que para la mayoría quizás sea un concepto nuevo, pero en general cuando nosotros hablamos de lo que es un contrato oneroso, estamos hablando de un negocio, de un mal negocio que se ha realizado y que ya no conviene a la compañía. ¿Ok? Por ejemplo, imagínense que nosotros hemos firmado un contrato para recibir ciertos beneficios, pero ahora nos damos cuenta de que esos beneficios que por los cuales ya hemos pagado o hemos hecho un adelanto, más adelante, estos beneficios tienen un menor costo. En este caso, estamos teniendo una pérdida. ¿Ok? Entonces, un contrato oneroso es un mal contrato que ha hecho la compañía y en donde nuestros gastos van a ser mayores a nuestros ingresos para poder cumplirlo. ¿Ok? Entonces, en ese caso, yo hablo de una pérdida. ¿Ok? Entonces, en ese caso, yo hablo de una posible pérdida. Por eso es que la norma, por eso es que ese concepto de contrato oneroso se incluye en la NIC 37. Porque yo al determinar que mis costos son mayores a mis ingresos, es decir, que yo voy a gastar más de lo que voy a obtener como ingreso. Entonces, en ese caso tengo que registrar yo esa pérdida referente a ese contrato. Entonces debo registrar una provisión. ¿Ok? Por eso es que se incluye este concepto de contrato oneroso. Vuelvo a repetir, un contrato oneroso es un mal negocio que ya no conviene a la compañía y en donde los costos en los cuales se va a incurrir van a ser mayores a los ingresos que uno espera recibir. ¿Ok? Entonces, en ese caso debemos registrar una provisión por ese deterioro, una provisión por ese mal negocio. ¿Ya? Por eso es que se incluye el concepto de contrato oneroso acá en la norma. Porque también la primera vez que leí la norma hace años, también me entró la duda, ¿por qué hablan de contrato oneroso, no? ¿Qué tiene que ver con la NIC 37? Pero el resumen es eso, porque mis costos son mayores a mis ingresos, entonces yo voy a tener un pasivo por esa pérdida que voy a tener ahí. ¿Ok? Acá hay pueden leer un poquito más de lo que es el contrato oneroso, pero en general eso es lo que les acabo de indicar. Ese es el resumen y es de forma sencilla. ¿Ok? Luego, otro concepto que habla de la norma es el concepto de reestructuración. ¿Ok? Cuando hablamos de reestructuración, cuando posiblemente se hace una venta, una liquidación de una línea de negocio de una empresa y en los cuales se busca la mejora de los procesos. ¿Ok? O quizás una reorganización. Un ejemplo, quizás Bacus tiene sus negocios de bebidas energéticas, de agua y de gaseosas. Y se han dado cuenta de que ese negocio de bebidas energéticas no es rentable. Entonces tienen que liquidar esa línea de negocio. En el momento de hacer la liquidación, se va a generar una reorganización dentro de la estructura de la compañía, porque ya se tiene un área menos, hay menos gerencias, menos personal. Entonces, esa reestructuración te genera costos. Entonces tienes que hacer esa proyección por esos costos. Por eso que también se menciona el concepto de reestructuración acá. ¿Ok? Veamos unos casos prácticos. De verdad, esta norma ya la hemos visto, chicos. Apréndanse de qué es lo que tiene que considerarse para que sea una provisión. Recuerden que los activos y pasivos contingentes no se registran. ¿Ok? Entiendan que es un contrato oneroso. ¿Ok? Y que es una reestructuración. Y cuál es el efecto que tiene tanto el contrato oneroso como la reestructuración de los estados financieros. ¿Ok? En este caso, vemos unos casos prácticos. Tenemos una provisión por litigio. ¿Ya? Un trabajador fue despedido
Entonces, se fue a un juicio porque este trabajador considera de que no le han pagado todos sus beneficios sociales. ¿Ok? Entonces, este trabajador hizo una demanda por 25.000 soles a la empresa. Entonces, la demanda ya está en el Poder Judicial. Y el área legal, en base a la evaluación que ellos realizan, indican de que es probable de que la empresa pierda este juicio. Entonces, acá tenemos que hacer esa evaluación referente a lo que si se tiene que realizar una provisión o no. ¿Cuáles son los 3 pasos que tienes que evaluar? Uno, ¿eso corresponde a un hecho pasado, sí o no? Sí, corresponde a un hecho pasado en el cual se despidió el trabajador y luego realizó un proceso legal en la compañía. ¿Va a generar un posible desembolso de liquidez o de activos de la compañía? Sí, va a generar un desembolso que son los 25.000 soles en un momento. ¿Puedo medir de forma fiable cuál es el importe que voy a desembolsar? Sí, porque está en un poder judicial y está de alguna forma indicado dentro de lo que es el juicio, que son los 25.000 soles. Entonces, ¿cumple con las características de una provisión? ¿Sí o no? Sí. Entonces, tengo que hacer el registro. Yo también puedo ponerles un caso así similar en la práctica calificada o en el examen parcial, en el cual les doy 3 características, le doy ciertos hechos que suceden en un tiempo determinado y ustedes tienen que indicar si es que se registra una provisión o no. Indicar si corresponde a un hecho pasado, no corresponde a un hecho pasado, si se puede tener por ese importe de valor, que es tanto, ¿ok? Entonces tienen que hacer la evaluación. Un caso así les voy a colocar en la práctica calificada o en el examen parcial, ¿ya? Ahí les estoy avisando. ¿Cuál es la solución? Acá indica por qué, ¿no? La entidad tiene una obligación presente, en el caso de estricto se cumple, que es un requisito. Pues la demanda se deriva de un hecho pasado. ¿Es probable que genere un recurso de la compañía? Sí, porque el legal indica que es muy probable. Ahora, ¿qué sucedería si acá el área legal indica que es remoto? Que es remoto, que no se... que es remoto el hecho de que pueda ganar el juicio el trabajador. En este caso, ¿estaría cumpliendo con este segundo requisito? No, no estaría cumpliendo con el segundo requisito. Entonces, en este caso, no se tendría que revisar el registro. ¿Ok? Tengan en cuenta eso, chicos, porque esa puede ser una variación de este caso. Ya. Y acá está el asiento contable. Cargas una cuenta de resultados y abonas al pasivo. Es lo que podemos observar ahí. A ver, cuando hablamos de lo que se refiere a la venta, ya. Hablamos de garantías de una venta. ¿Ya? Entonces, tengo una empresa que realiza la venta de X productos. Y ellos determinan, en base a la garantía que da, ya sea de la reparación o reemplazo, determinan las siguientes provisiones. ¿Okay? Dice, en base a la experiencia que ellos tienen en ejercicios anteriores, sabe que es probable, chicos, esta palabra, es probable, podría cambiar esto por remoto, y si cambia por remoto, cambia completamente el ejercicio. Entonces, aquí indica que es probable que se produzcan reclamos de los clientes y que apliquen la garantía. Referente a eso, nos indica que por esas garantías aplicables, se va a desembolsar 22.000 soles. ¿Ok? En base a eso nos hacen la consulta. ¿Se tiene que registrar una provisión por esta garantía? ¿Sí o no? Veamos, ¿cumple con las 3 características? ¿Corresponde a un hecho pasado? Sí, porque se deriva de la venta de un activo o de un bien. ¿Va a generar un posible desembolso para la compañía? Sí, que son los 22.000 soles referente a en base a la experiencia o la estimación que ellos han realizado. Sí cumple. ¿Ok? ¿Cuál es la tercera característica? ¿Puedo medir de forma fiable los costos el importe a desembolsar? Sí, que son los 22.000 soles que están ahí. Entonces, sí cumple con las características para ser considerado como una provisión. Entonces, sí hay que hacer el registro. ¿Ya? Y acá se explica igual. Si les coloco un caso así, tienen que hacer el análisis así, chicos. ¿Ok? Y acá están los asientos. Ahora, similar al caso anterior, acá estamos hablando de una provisión por venta de bienes por una posible aplicación de las garantías, pero esto ya es un poquito más complejo. ¿Ok? La empresa, en base a la experiencia que tiene, determina lo siguiente, que si se detectan
defectos menores en todos los productos vendidos, los costos de reparación de todos ellos ascendería a 1.000.000 de soles. Todo lo que tenga un defecto menor, si de todas las ventas que yo he realizado, todos mis activos se detectan, o sea, se detectara que todos tienen defectos menores, me generaría un desembolso de 1.000.000 de soles. Si yo detectara un defecto importante en todos los productos vendidos, los costos correspondientes de reparación ascenderían a 4.000.000 de soles. O sea, defectos menores que detecten todos mis activos, me generaría un desembolso de 1.000.000 de soles. Defectos importantes en todos, me generaría un importe de 4 millones en aplicación de la garantía. ¿Ok? Ahora, en base a la experiencia, indican que para el próximo año no aparecerán defectos en el 75%, de los artículos. O sea, del 75% de mi venta, ninguno va a tener ningún defecto. ¿Ok? En el otro 25% que me queda, 20% va a tener un defecto menor. Y el otro 5% va a tener un defecto importante. ¿Ok? Resolvemos el caso. Primero hacemos el análisis. Y es similar al anterior. Sí cumple con las características para ser determinado como una provisión. ¿Ok? Entonces, hacemos la determinación del cálculo. Según lo que indican ellos, productos con 0 defectos va a ser el 75%. Entonces, no me va a generar ningún desembolso. Del 1.000.000 de soles que corresponden a los defectos menores, solamente un 20% voy a aplicar. Multiplico esto por este valor. Y de los 4 millones que tienen defectos importantes, le aplico este 5%, que es la probabilidad que yo determinar. Y con eso determino un importe de provisional por 400.000 soles. ¿Ok? Ahí están los cientos contables. ¿Hay, chicos, dudas? ¿Dudas? Bueno, no hay nada, chicos. De verdad, he resumido, enfóquense en las cosas que he indicado, no se hagan problemas. Ya, ahora voy a compartir las diapositivas con Gustavo para que ya con eso puedan repasar. Ya, chicos, nos vemos después, cuídense, hasta luego.